Está con nosotros por primera vez el profesor Gustavo Peretti, pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral, y ha venido a hablar con nosotros de un tema que aquí en el programa no lo hemos tratado nunca, y que refiere a la caída de la tasa de natalidad en la República Argentina. Un tema, obviamente, al cual hay que prestarle mucha atención porque tiene una cantidad de aristas y de costados por donde analizarla, por donde estudiarla, y es por eso precisamente que lo hemos convocado. Profesor Peretti, gracias por la presencia, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, Aparte de lo que termino de decir en la presentación, ¿en qué otros ámbitos académicos, universitarios usted se desempeña? Sí, como bien decías, una dedicación exclusiva acá en la Universidad del Litoral, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y también, bueno, con menor dedicación en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que tiene sede en la ciudad de Paraná. Obviamente un profesional con mucha experiencia en estos temas, en estas materias. Eh, la tasa de natalidad aquí en nuestro país, en la Argentina, viene marcando una caída más que importante, ¿no? Sí, responde bueno, a toda una tendencia que se está dando en las últimas décadas, pero que, como bien decís, se ve de manera más acelerada en los últimos años. Particularmente hay como dos pisos de caída, uno que es 2014 y luego el 2020, que el 2020, bueno, en coincidencia con lo que fue la La pandemia de pandemia, claro. COVID-19. Pero sí es una caída muy brusca en un tiempo muy breve. En 10 años estamos hablando de un descenso de un 40% aproximadamente de Que es la muchísimo. fecundidad. Sí, sí, sí. ¿Eso deriva en un envejecimiento de la población? Exacto, un envejecimiento, o sea, contribuye al envejecimiento que se venía dando ya por el aumento de la esperanza de vida, o sea, por la mayor cantidad de años que vive la población. Entonces el grupo de adultos mayores es cada vez mayor por esta cuestión porque vive más años. Ya venía un envejecimiento por ese tema, por el aumento de la esperanza de vida, a lo que se le suma ahora el grupo de jóvenes, que es cada vez menor por el descenso de la fecundidad. En el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en el censo 2010, quienes tenían menos de 14 años representaban el 23%. Esto baja 2 puntos, ahora es el 21%. En el 2022, que es el último censo. O sea, pasa del 23% a 21%. Mientras que quienes tienen más de 65 pasó de representar el 11% en el 2010 a representar el 13%. Usted hablaba de tendencias y en este caso último que está comentando serían las causas y las consecuencias. Exacto, siempre es un fenómeno que es social, el descenso de la fecundidad, el aumento de la mortalidad, sobre todo tiene que ver con cuestiones vinculadas con el desarrollo, sobre todo avances en la medicina, que bueno, hace que las personas vivan más años, pero el tema del descenso de la fecundidad es más multicausal, intervienen muchos factores y bueno, eso es la cuestión del interés analizar la incidencia que tienen distintos factores en este descenso. ¿Hay mayor prioridad a factores personales, profesionales? ¿Eso hace que haya cambiado el modelo de familia, que a lo mejor antiguamente o hasta no sé cuándo era de un matrimonio y dos hijos? Exacto, sí, la familia tipo, la familia modelo, que incluso gran parte de las políticas públicas en Argentina se diseña, por ejemplo, la cuestión crediticia para viviendas, se diseña pensando en esta familia Tipo. tipo con una pareja y dos hijos. Bueno, esta familia tipo, si bien sigue siendo todavía numéricamente lo más importante, no es mayoritaria, está en un 30% solamente, ¿sí? Sino hay otros tipos de hogares donde cobra más importancia hogares unipersonales. Incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los hogares de una sola persona son los más numerosos, ¿sí? Primero están los hogares de una persona, después recién vienen los de dos. Entonces, bueno, como consultaba el tema de a qué se debe este descenso de la fecundidad relacionado con patrones culturales. Y bueno, una parte sí tiene que ver esta cuestión de
bueno, demorar el primer hijo en pos de un desarrollo profesional, personal, y bueno, y tratar de conciliar este desarrollo profesional, personal con la familia, ¿sí? Entonces, bueno, esta demora hace que quizá, primero, bueno, ver la cuestión si se tiene un hijo, y si se tiene, comúnmente queda solo en uno, ¿sí? Y de pronto ya no sería para demorarlo, sino sería como para desestimarlo. Ujú. Uno imagina que hay una mayor cantidad de prácticas quirúrgicas, digamos, en cuanto a esterilizaciones. Sí, tiene que ver, bueno, la cuestión también del descenso de la fecundidad en el avance también de los métodos anticonceptivos, esto también tiene que ver. Pero bueno, también resolverlo también desde otros factores que tiene que ver con la cuestión, bueno, la expectativa futuro, es decir, bueno, ahí sí tiene que, ahí incide este tema acá de cuestiones más vinculadas con la economía, ¿sí? Economía que a veces incide indirectamente, por ejemplo, la cuestión de la emancipación, a qué edad los jóvenes se van de la casa de los padres. Bueno, esto también quizá tiene que ver con una cuestión cultural, pero hay que ver hasta qué punto también interviene el tema económico, cuánto cuesta independizarse, pagar afrontar los gastos de un alquiler. Bueno, si el hijo no se va de la casa, eso también quizá demore el tema de contraer pareja, o bien contraer pareja, pero no de tener un hijo, ¿sí? Y bueno, y también la incertidumbre que da al futuro, es decir, bueno, a ver, tener un hijo, bueno, ¿qué implica después, en términos económicos, sostener un hijo? ¿Hay algún sector de la República Argentina, de nuestro país, que esté más afectado por esta disminución de la tasa de Ujú. natalidad? Sí, sí, si bien es general, es transversal a toda Argentina, hay regiones, por ejemplo Patagonia, es donde más se dio el descenso, y después en términos de ritmo, quizá aún siendo más elevado en provincias del nordeste, como venía con tasas altas, la caída es brusca también. Y acá también hay que ver otro factor que tiene que ver más con lo normativo, que es una ley que se aplicó, que es en contra del embarazo adolescente no deseado, que fue una ley del 2016, que bueno, hay que ver hasta qué punto esto también no está incidiendo, pero bueno, sería una cuestión positiva si bueno, desciende la fecundidad porque justamente desciende estos embarazos no deseados, que era sobre todo, se daba en adolescentes, incluso a niñas, muy vulnerables, y que bueno, este plan acá ayudó a que no se dé esta situación. En este caso el tema de eventuales o concretas disoluciones familiares a través de divorcios, separaciones, también Ujú. es un factor de incidencia. Sí, también hay otro factor que es esta cuestión, que es decir, el tema de la inestabilidad de las relaciones conyugales. Habría que ver hasta qué punto incide esto, bueno, no está muy estudiado. Si uno lo que puede, lo que sí los datos están evidenciando es que, bueno, la duración es menor de las relaciones, ¿sí? O sea, se disuelven de manera más rápida que lo que podía ser unas décadas atrás. Usted marcaba en el comienzo de la nota la característica del envejecimiento de la población. Ujú. Si lo llevamos a términos que arrancan en lo laboral y terminan en la etapa pasiva de la jubilación, cuestiones previsionales, ¿cómo afecta, digamos, esta situación de la baja de la natalidad? Sí, esto que cuestiones que los países europeos ya lo están viendo en términos incluso de reformular algunas leyes que tienen que ver con lo previsional. Es decir, Argentina aún está pasando lo que se llama el bono demográfico, que quiere decir que el grupo de adultos que están en condiciones de trabajar y de tributar a las cajas aún es mayoritario, ¿sí? Pero bueno, este bono, esta ventaja demográfica, en un momento se va a terminar. Se calcula que en el 2050 aproximadamente, ahí sí, sí, sumamos los jóvenes y sobre todo los adultos mayores, van a ser más que los adultos. Entonces, bueno, esto sí seguramente va a afectar la cuestión previsional, porque bueno, va a haber menos personas tributando, ¿sí? De todas formas, este bono demográfico uno no se analiza desde el punto de vista estrictamente de las edades, pero bueno, hay que ver también cuestiones que tienen que ver con la formalidad del trabajo, porque bueno, si bien puede haber muchas personas en condiciones de trabajar, hay que ver si ese trabajo es un trabajo en blanco que tenga aportes.
Yo recuerdo algunas campañas electorales del pasado, no muy lejano, a donde diferentes sectores políticos, cada uno con su respectivo candidato, por allí, algunos de ellos, no sé si todos, pero algunos de ellos, eh, anunciaban, promovían en su discurso electoral la generación de no sé qué cantidad de jardines de infantes. ¿Qué va a pasar con los jardines de infantes, sean los que sean, se hayan construido los que se hayan construido, en el futuro con una tasa de natalidad que está disminuyendo? Sí, seguramente la matrícula, bueno, y se está viendo incluso en algunos lugares, sobre todo en algunos sectores de las grandes ciudades, que desciende la matrícula. De todas formas, es de esperar que este descenso brusco que se dio en la fecundidad, bueno, tienda a estabilizarse, que no va a continuar a estos ritmos, entonces no tendría que descender aún mucho más. Usted decía que hay una caída del embarazo no deseado. Hay un estudio que realizó una colega geógrafa de Resistencia, Alejandra Fantil, sobre justamente el embarazo adolescente no deseado en Formosa, y ahí no recuerdo los datos exactos, pero daba cuenta de un descenso importante justamente luego de la aplicación de esta ley, de la ley ENIA. Y eso estaría hablando, por ejemplo, de una mejor planificación familiar. Sí, sobre todo lo que tiende esta ley es la cuestión de bueno, lo que tiene que ver con los métodos de anticoncepción y bueno, y de alerta justamente ante situación de abuso y de denuncia, o sea, eso apunta la ley. Eh, Más que una planificación familiar. ¿Sí? Bien, bien, comprendo. Usted hablaba recién de cuestiones a nivel nacional, que el mayor descenso por ahí se veía reflejado en el sector de la Patagonia. Sí. ¿Qué pasa en el ámbito de lo que refiere a la provincia de Santa Fe? Bueno, el caso de Santa Fe bueno, es bastante homogéneo en la cuestión de la fecundidad. Sí, todavía hay algunos valores más elevados en departamentos del norte de la provincia, caso de General Obligado, de Vera, pero bastante homogéneo. Seguramente las mayores diferencias se dan dentro de lo que son las grandes ciudades, el caso de Rosario bueno, y acá el área de Gran Santa Fe. Eh, pero este descenso también es transversal, porque el descenso de la fecundidad básicamente era más una cuestión de las capas medias. Esto es lo que se está viendo que se está dando en todos los niveles sociales. Eh, ¿Hay una adecuada política que refiera precisamente a esta temática, o usted la ve deficitaria en ese sentido? Sí, el tema demográfico es un tema bastante ausente en la política pública argentina en particular. Incluso no solo el tema de la fecundidad, sino también lo que tiene que ver con los desplazamientos poblacionales, por ejemplo. Y decir, bueno, a ver, de tener una política demográfica, sobre todo tendiente a la radicación o que permanezcan las personas en lugares demográficamente más bajos, ¿sí? Con escasa población. Quizá incluso en el contexto, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, de la reforma de la Constitución, quizá el tema demográfico tendría que ser una de las cuestiones a trabajar. ¿Sí? ¿Usted tiene conocimiento de que se va a trabajar precisamente ese tema en esta instancia histórica de la reforma? Hay unos capítulos que lo que tiene que ver con régimen municipal, que están habilitados en la discusión, 106, 107, bueno, está bien, tratan sobre todo la cuestión que tiene que ver con la visión político-administrativa, pero bueno, hay algunos. Esto habilita también en lo que tiene que ver con la cuestión de la gestión de la área metropolitana y fundamentalmente el ordenamiento territorial, donde podría pensarse en este tema poblacional, en lo que es el ordenamiento territorial. Y sé que es uno de los temas que se van a discutir en estos artículos 106 y 107. Quiero agradecerle especialmente al profesor Gustavo Peretti, que nos ha venido a instruir y a aclarar una cantidad de temas de los cuales por allí masivamente y en la cotidianeidad de la vida, de nuestras actividades, por allí me parece que no se habla demasiado. ¿Usted considera que haría falta de pronto mayor difusión de esta temática? Sí,
Por eso estas cuestiones ayudan, de que se instaló masivamente, es la cuestión, sobre todo el tema de la fecundidad. Me parece que sí, que tendría que ser parte de la política pública también, la cuestión demográfica. Profesor, bueno, vamos a seguir este tema de cerca, de ser necesario lo vamos a volver a convocar y desde ya le agradezco su presencia esta noche. Gracias a usted. Muy amable por venir.